Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buen día, profesor. Buen día. Eh, Vamos a seguir desarrollando entonces la unidad 4. Habíamos visto en el capítulo de lucha contra la impunidad un poco cómo fue el proceso a partir de la recuperación democrática de 1983. Alfonsín se planteó, digamos, dos objetivos. Uno era la autodepuración, es decir, que se juzgaran los propios militares a través del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y la aplicación del Código de Justicia Militar. Y el segundo objetivo fue el que ese juzgamiento se limitara, digamos, a esas tres primeras juntas, de alguna manera como símbolo de aquellos que habían dado las órdenes, recordando lo que fue, digamos, su tesitura de campaña, de que dividió la responsabilidad entre quienes habían dado las órdenes, a quienes habían obedecido las órdenes y a quienes se habían excedido en las órdenes recibidas. Entonces, Alfonsín entendía, y digamos el proyecto político alfonsinista, de que quienes habían dado las órdenes eran los integrantes de las tres primeras juntas, que abarcaba sobre todo el periodo de práctica sistemática de la desaparición forzada, de alguna manera, ya que esa práctica, digamos, a partir de 1979 va a ceder, pero lo que va a hacer, sobre todo a partir de ahí, es una política de ocultamiento de las Fuerzas Armadas respecto a lo actuado. Este proyecto va a tener un primer traspié en el sentido de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no va a avanzar. Hay que reformar el Código de Justicia Militar, habilitando la avocación de las cámaras federales, pero esa reforma le va a generar, digamos, la necesidad de incorporar un artículo que va a decir que los delitos atroces y aberrantes no pueden estar beneficiados por la obediencia debida, lo que va a quebrar un poco esa distribución de competencias efectuada inicialmente. Se produce el abocamiento de la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, se lleva adelante a partir de abril de 1985 el juicio y en diciembre de 1985 se va a dictar la sentencia de ese proceso, sentencia que va a condenar a cadena perpetua a dos integrantes de la primera junta militar, que es Macera y Videla, a 4 años y medio a la segunda, al integrante de la Fuerza Aérea, Lamidoso, y luego a los integrantes de la tercera junta militar del Ejército, Viola y Lambruschini, a 12 años de prisión. Los demás van a ser absueltos, es decir, los otros 4 integrantes van a ser absueltos. Como ya expliqué, esa sentencia va a tener, desde el punto de vista del valor jurídico estratégico, el reconocimiento de la existencia de un plan criminal. Es decir, que hubo un proceso de práctica sistemática desde el Estado por parte de las Fuerzas Armadas de la represión. En ese momento, estamos hablando de 1985, los delitos no se encontraban prescriptos y por lo tanto, y además fueron juzgados por el derecho penal vigente al momento de los hechos y de acuerdo al Código de Justicia Militar. Es decir que, por otro lado, hay que tener presente que en ese juicio se aplicó el Código de Justicia Militar, es decir que las sanciones eran las establecidas por ese código.
no por el Código Penal. Entonces, ese va a ser un aspecto fundamental a tener en cuenta, porque eso va a hacer un cambio que se va a generar después del 2013. Pero dentro de ese contexto, además, el punto 30 de esa sentencia va a ordenar la ampliación del juzgamiento a otros militares con capacidad de mando, como eran los jefes de zona, de subzona, por ejemplo. Siempre también, como se aplicaba el Código de Justicia Militar, se aplicaba la estructura de mando del ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. Eso es una característica que va a marcar ese proceso de juzgamiento. La continuidad de ese juzgamiento a otros responsables va también a significar un quiebre en el proyecto originario alfonsinista, en la medida en que los juicios no van a terminar en esa etapa, sino que van a continuar en principio con los jefes de zona. Es decir, el país estaba dividido en 5 zonas militares y los jefes de esas zonas militares o subzonas militares, en general, digamos, fueron sometidas a proceso, porque entendieron que tenían capacidad de mando. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que también ellos seleccionaban a dónde se dirigía la represión, que no era exclusivamente desde las 3 primeras juntas, en la medida en que, vuelvo a insistir, el tribunal reconoce la existencia de un plan criminal. Ahora bien, esto va a generar la resistencia de las Fuerzas Armadas, resistencia que en principio va a reflejarse, por ejemplo, con militares de graduación inferior, porque recuerden que ya no se podía alegar la obediencia debida frente a estos ilícitos, con lo cual aún autores materiales de esos delitos de baja graduación militar o policial podían ser sometidos a proceso en este contexto. Entonces, esto va a generar la continuidad de los procesos. En el caso de la provincia de Buenos Aires y parte de la provincia de La Pampa era cuerpo 1, y era el caso del general Suárez Mason, quien era el jefe de la zona 1 del ejército, que tenía sede en Campo de Mayo. Estaba ubicado en Campo de Mayo. Y por lo tanto ese juzgamiento se va a hacer también en la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en la medida en que la sede del Cuerpo 1 estaba dentro del ejido de la Capital Federal, a pesar que abarcaba toda la provincia de Buenos Aires y parte de la provincia de La Pampa. Esas resistencias se reflejaban a través de militares. Por ejemplo, el caso más típico fue el caso del capitán Barreiro, que se acuarteló en Córdoba y no se entregaba a la justicia. Es decir, no comparecía ante los jueces competentes. Por otro lado, en la medida en que se abrió causas en distintos cuerpos de ejército, la sede era diferente. Por ejemplo, cuerpo tercero tenía sede en Córdoba, cuerpo quinto tenía su sede en Bahía Blanca, con lo cual las cámaras federales de Córdoba, las cámaras federales de Bahía Blanca, por ejemplo, como también en la provincia de Santa Fe, que era cuerpo 2, también abrieron la competencia de esos tribunales, porque las sedes de esos cuerpos estaban en distintos territorios dentro de la República, pero siempre aplicando la estructura organizativa de las Fuerzas Armadas, partiendo centralmente del ejército, que se consideró dentro de ese juicio, digamos, el que conducía más fuertemente ese proceso.
En segundo nivel estaba la Marina y en un grado muy por debajo la Fuerza Aérea dentro de esa estructura, vuelvo a insistir, de mando militar, ¿sí?, que se aplicó a estos casos. Frente a esa resistencia se va, digamos, se va a empezar a generar a partir de 1986 con la apertura de los procesos. En diciembre de 1986 la Corte Suprema de Justicia va a confirmar el fallo de la Cámara Criminal y Correccional Federal de la capital contra las 3 primeras juntas militares, y es en ese contexto en que Alfonsín va a presentar el proyecto de punto final, de lo que se conoce la ley de punto final. La idea central de la ley de punto final, que va a ser aprobada a fines de diciembre de 1986, era que el Poder Judicial tenía 60 días corridos para convocar a indagatoria a todos los militares que entendía estaban implicados por su capacidad de mando en el plan criminal. Esto abarcaba el mes de enero, con lo cual también se especuló de que era un mes de feria judicial y entonces iba a haber inactividad, aunque por supuesto que esos tribunales competentes, donde estaba, vuelvo a insistir, la Cámara Federal de Córdoba, la Cámara Federal en la provincia de Santa Fe, la Cámara Federal de la Capital Federal respecto a Cuerpo 1, bueno, trabajaron durante enero e hicieron una serie de convocatorias. Por lo tanto, si bien a partir del vencimiento de esos 60 días corridos, que vencían a fines de febrero de 1987, ningún otro militar podía ser convocado, lo cierto es que había un número de militares que habían quedado sujetos a proceso. La resistencia militar va a continuar y entonces se va a producir en el mes de abril de 1987 lo que se conoce como el levantamiento de Semana Santa, que va a llevar adelante el coronel Aldo Rico y que se va a conocer como el movimiento Cara Pintada. ¿Por qué? Porque los militares que participaban de ese movimiento tenían la cara pintada con betún y habían hecho, digamos, centro operativo Campo de Mayo. Eso va a generar una fuerte movilización social a favor de la permanencia de la democracia, pero en ese domingo de Pascua, Alfonsín se va a entrevistar con Aldo Rico, una entrevista que no se va a divulgar públicamente, es decir, que los contenidos de esa entrevista no se van a divulgar públicamente, pero que Alfonsín luego, frente a la multitud, va a expresar esa famosa frase: la casa está en orden, felices Pascuas. Y va a reivindicar a quienes participaron en ese levantamiento como héroes de Malvinas. Como consecuencia inmediata de ese proceso, se va a presentar el proyecto de obediencia debida, la ley de obediencia debida. El alfonsinismo va a sostener de que era un proyecto que ya tenía previsto el gobierno, aunque la correlatividad de los hechos pone de manifiesto de que realmente fue un acuerdo, digamos, entre Alfonsín y Rico para poner un límite mayor a los juzgamientos de los militares. Es decir, la ley de obediencia debida, recuerden ustedes, la obediencia debida estaba prohibida por ley al reformarse el Código de Justicia Militar.
Ahora se va a presentar un nuevo proyecto que por supuesto va a derogar ese artículo del Código de Justicia Militar que limitaba la obediencia debida en los casos de delitos atroces y aberrantes, pero además que va a crear una presunción de derecho respecto a la obediencia. Es decir, que va a decir que los grados de coronel hacia abajo y los respectivos grados correspondientes de la Fuerza Aérea y de la Marina obedecieron órdenes, es decir, actuaron obedeciendo órdenes. Y esto creaba una presunción de derecho, es decir, que no había que acreditar ni la existencia de la orden ni que se había obrado conforme la orden recibida, que es el principio de obediencia debida del Código Penal, ¿no? Es decir, quien manifiesta que cometió un ilícito por obediencia debida debe demostrar la existencia de la orden, que esa orden lo autorizaba a obrar de determinada forma y que no tenía capacidad de resistencia a esa orden, de oposición a esa orden. Esa es la regla del Código Penal, porque la obediencia debida existe en el Código Penal. ¿Qué pasaba en el caso particular del terrorismo de Estado en la Argentina? El terrorismo de Estado en la Argentina se va a caracterizar fundamentalmente por la clandestinidad. Es decir, no hay órdenes. No hay nadie que ordenó nada. Es decir, el marco de la clandestinidad es que, en definitiva, esas órdenes se presuponen como consecuencia de la graduación militar de quienes estaban a cargo del terrorismo de Estado o llevaban adelante el terrorismo de Estado. Pero en la práctica no había ninguna orden escrita, ni nadie que dijera hay que obrar de esta manera, secuestren a Mengano, llévenlo a tal lugar, etcétera. Eso no existe. Entonces, no se podía alegar la obediencia debida tal cual estaba regulada en el derecho penal argentino. Esa es la razón por la cual la ley de obediencia debida crea una presunción de iure, es decir, una presunción de derecho por la cual de coronel para abajo todos obedecieron órdenes, aunque se demuestre su actuación dentro del terrorismo de Estado. Por lo tanto, toda la graduación de coronel hacia abajo y lo correspondiente a la Fuerza Aérea y a la Marina en esa graduación, todos quedaban exculpados y excluidos del proceso. Por lo tanto, quedaban fundamentalmente vinculados al proceso los altos cargos, generalmente los generales y los altos cargos de la Marina, porque vuelvo a insistir, fundamentalmente eran las responsabilidades máximas, ¿no? Ejército y Marina dentro de la estructura militar, de organización militar y de funcionamiento del terrorismo de Estado en el marco de esa estructura. El tema de la obediencia debida se impugnó constitucionalmente, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Camps, va a sostener de que la regulación de la obediencia debida entraba dentro de las potestades legislativas del Congreso en el dictado de los códigos de fondo. Es decir, que se podía regular por ley del Congreso la obediencia debida. Y por lo tanto haber establecido que entre 1976 y 1983 esos militares de graduación coronel hacia abajo habían obedecido órdenes y que estaba dentro de las capacidades constitucionales del Congreso Nacional. Un voto en minoría también era Sí, era una ley que abarcaba, bueno, acá me preguntan si tenía carácter retroactivo. Sí, era una ley que abarcaba un periodo de tiempo. Decía que los actos cometidos por los militares dentro del marco del terrorismo de Estado, es decir, dentro de lo que se consideraba el plan criminal, entre 1924 de marzo
de 1976 y fin de septiembre, creo que es 26, 28 de septiembre de 1983, porque es la fecha en que se levanta el estado de sitio para llevar adelante las elecciones generales de octubre de 1983. Bueno, ese periodo habían obedecido órdenes, es decir, se aplicaba retroactivamente. Además, generaba un beneficio con carácter retroactivo y además limitaba el periodo de tiempo de vigencia de ese criterio de obediencia debida establecida de iure, es decir, por la propia norma jurídica. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando se dicta esa norma, se impugna judicialmente, llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el caso Camps. En realidad el general Camps es sometido a proceso por haber sido jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la etapa del terrorismo de Estado. Es decir, que hay una ampliación de juzgamiento hacia él que Alfonsín va a hacer a principios de 1984. ¿Por qué? Porque Camps, el general Ramón Camps, fue jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la policía de la provincia de Buenos Aires estaba bajo orden operativa del ejército. Entonces, dentro de esa estructura se entendía el juzgamiento de la responsabilidad del general Camps. Cuando el tema de la ley de obediencia debida llega a la Corte en la causa Camps, la Corte va a decir, el Congreso puede regular la obediencia debida porque tiene la potestad, en ese momento artículo 67, inciso 11, que decía puede dictar los códigos de fondo. Eso fueron 3 votos de la Corte. Estamos hablando de una Corte de 5 miembros. Después estaba el voto, digamos, del doctor Petracci, que es por sus propios fundamentos, es decir, que avala la constitucionalidad, pero por otros fundamentos, que era el tema de la amnistía, porque uno de los argumentos que se sostuvo es que era una autoamnistía, es decir, que esa ley constituía efectivamente una amnistía, que no era simplemente una ley que regulaba la obediencia debida, sino que impedía materialmente el juzgamiento porque creaba una presunción de derecho. En ese contexto, Petracci va a decir que también el Congreso está habilitado a dictar las amnistías de carácter general, es decir, una de las funciones, aún siendo una medida de perdón, porque la amnistía es el perdón del delito y de la sanción, ese es el contenido de la amnistía, aún parangonando la obediencia debida como con una amnistía, el Congreso estaba habilitado a dictar la amnistía. El voto en disidencia va a ser el voto del doctor Baqué, que de algún modo va a tener una trascendencia futura. ¿Por qué? Porque el doctor Baqué va a sostener que la ley de obediencia debida es una amnistía encubierta, es una autoamnistía, y que la convención contra la tortura ratificada por la Argentina en 1986 establece la prohibición de la amnistía, el indulto o la conmutación de pena frente a este tipo de delitos, por ejemplo, la tortura. Por lo tanto, va a decir que ese beneficio convencionalmente estaba prohibido por la legislación argentina en la medida en que la Argentina había ratificado la Convención contra la Tortura un año antes del dictado de la ley de obediencia debida. Ese voto, que en ese momento va a representar un voto en disidencia y que a la vez el doctor Baqué, cuando durante la presidencia de Carlos Menem se decide por ley del Congreso aumentar la Corte de 5 a 9 miembros, Baqué va a renunciar
decir, se va a oponer y va a renunciar a ese cargo. Pero hasta ese momento era un voto aislado. Después la evolución posterior va a demostrar que ese criterio de Baqué es el criterio que se va a imponer posteriormente, es decir, a partir del 2013 en adelante. Estamos en esa situación. La ley de punto final había limitado el número de convocatorias a indagatoria hasta fines de febrero de 1987 y luego la ley de obediencia debida había impedido la continuación de los juicios a aquellos que tenían grado de coronel o inferior a coronel. Cuando el gobierno de Alfonsín, es decir, después de ese proceso, va a haber un segundo levantamiento que se va a llevar adelante en la localidad de Monte Caseros, en Corrientes, que también va a llevar adelante Aldo Rico, que evidentemente, bueno, va a representar una presión también sobre el Estado que lo que va a tratar de procurar es no solamente que no sean juzgados, sino que los militares lo que querían era una reivindicación de lo actuado. Es decir, que ya no solamente pretendían no ser juzgados, sino que además el Estado reivindicara su rol o su actividad en ese periodo. Y finalmente, esto sucede en 1988, a principios de 1989, el 23 de enero de 1989, se produce lo que es el copamiento de la Tablada, de la unidad militar de la Tablada, y eso va a significar también un proceso social de reivindicación de las Fuerzas Armadas, porque van a recuperar esa unidad, una unidad militar, y van a quedar como defensores de la democracia. A eso se va a sumar una profunda crisis económica, es decir, de lo que se conoció como la hiperinflación que generaba una Buen día, ¿le puedo hacer una inflación diaria? Es decir, los precios aumentaban diariamente, y a veces durante el día. Uno iba al mercado a la mañana. Una consulta, profesor, buen día. Iba a la tarde, estaba 15. Al otro día estaba 20. Es decir, el proceso inflacionario era muy alto. Bueno, acá me preguntan si fue un montaje para reivindicar a los militares. Bueno, hay un proceso, es decir, un grupo de izquierda que sobre todo estaba organizado en una organización política que era legal, que se conocía como Todos por la Patria, son los que, sobre todo, digamos, por Gorriarán Merlo, fue quien impulsó ese copamiento, que es, digamos, pertenecía a las fuerzas de izquierda y que tuvo en su momento, participó en un caso que tuvo mucha trascendencia, que fue el caso de Trelew. Gorriarán Merlo va a ser uno de los que va a escapar, que va a poder subir al avión en el aeropuerto de Trelew en 1972 y salir del territorio nacional hacia Chile. Bueno, él va a participar va a conducir ese proceso. Hay distintas versiones. Y la versión de la izquierda es que se estaba montando un golpe de Estado contra Alfonsín y que ellos actuaron basados en esa idea, digamos, para evitar el golpe de Estado. Por supuesto que ahí hay, digamos, distintas versiones que no están absolutamente verificadas, pero como que ese grupo también, digamos, recibió lo que estaba infiltrado y recibió lo que vulgarmente se llama
pescado podrido, es decir, una información que no era real, pero que lo que pretendían era movilizarlos en el sentido de evitar el golpe de Estado. Cuando uno se entrevista entre los que participaron y que fueron condenados luego por la justicia, por la ley de defensa de la democracia, bueno, ellos siguen reivindicando el hecho de que se estaba montando un golpe contra Alfonsín y que ese fue el motivo. Pero bueno, hay distintas versiones en el sentido de que esto era de había, digamos, o había una información que no era correcta, etc. Bueno, hay una cuestión, hay distintos responsables, pero por ejemplo, acá me preguntan si los cabecillas fueron, bueno, algunos fueron detenidos, algunos de los que participaron, pero por ejemplo, Corriarán Merlo huyó, que esa es otra cuestión. A él no lo detuvieron, lo juzgaron después lo detuvieron y lo juzgaron por esos hechos. Pero él no fue detenido en la tablada. Él no fue detenido en la tablada. Es decir, que son hechos, además, hubo 8 desapariciones, es decir, 8 detenidos que nunca aparecieron y que luego, después de muchos años, se juzgó en la Argentina la existencia y la responsabilidad de esas 8 desapariciones. Sí, yo no, acá me preguntan sobre Cotino Siglia como ministro del Interior, yo no recuerdo con exactitud si era el ministro del Interior, pero bueno, era una figura importante de esa época dentro del radicalismo, de una fuerte influencia. Ahora bien, en ese copamiento también hay, digamos, ahí, ¿por qué se dice que se reivindicó también o sirvió de reivindicación? Porque el jefe de la policía federal argentina le propuso a Alfonsín otra forma de recuperar, es decir, una forma de recuperar ese centro de detención con la policía a través de gases lacrimógenos, es decir, otro mecanismo menos agresivo. Pero en definitiva la reivindicación la hace la hace el ejército y está muy difundido porque además se transmitía directamente ese proceso donde las tanquetas del ejército ingresaban, digamos, en forma violenta al lugar, etcétera, etcétera. Y el hecho es que, vuelvo a insistir, siempre se denunció la existencia de 8 desapariciones de distintos dirigentes que habían participado y esa nunca aparecieron, y a la vez, después de muchos años, con la reapertura de los juicios, es decir, así como se abrió el proceso de Trelew, el juzgamiento de Trelew, también se abrió el juzgamiento por la responsabilidad de estas 8 desapariciones, que en principio aparecían o estaban negadas, ¿no? Pero hubo detenidos dentro de la unidad militar y hubo detenidos también fuera de la unidad militar, porque una cuestión era que esas fuerzas de izquierda pretendían, digamos, a través de volanteadas, etcétera, generar un proceso de concientización social sobre los motivos de esa acción. Pero esa situación, digamos, en la práctica representó una reivindicación a favor de las Fuerzas Armadas en la medida en que las Fuerzas Armadas recuperaron ese centro y de alguna manera reflejaba, digamos, el viejo debate de quienes fueron los dirigentes, digamos, máximos y que fueron las palabras, por ejemplo, de Macera durante el juicio, de la guerra justa, entonces que en definitiva las Fuerzas Armadas lucharon contra la fuerza de izquierda y que en última instancia eso legitimó su actuación. Bueno, eso se reproduce de alguna manera con el copamiento de la tablada y representa esa reivindicación de las Fuerzas Armadas. Pero a eso se le va a sumar, digamos, al levantamiento en el 88 en Corrientes,
el tema de la tablada en enero, el 23 de enero del 89, y finalmente una crisis económica de hiperinflación que, como pretendió, digamos, el radicalismo pilotear esa situación. Bueno, anticipando las elecciones presidenciales. A abril de 1989, cuando el cambio de poder era el 10 de diciembre de 1989. Por supuesto, gana la oposición, Menem Duhalde, pero la idea del radicalismo era negociar, digamos, de alguna manera un proceso de transición con el peronismo hasta el 10 de diciembre. Bueno, esto no sucedió, es decir, esta negociación no se dio, y por supuesto que esa situación impulsó definitivamente a una renuncia anticipada de Alfonsín y del vicepresidente Martínez, y la asunción de Menem Duhalde el 9 de julio de 1989. Y a partir de ese periodo se va a llevar adelante luego la renovación del Congreso, la renovación parcial del Congreso, consecuencia de las elecciones de abril del 89, sí, el 10 de diciembre de 1989. Este proceso va a ser contemplado por la reforma constitucional de 1994, y de ahí que se establece un plazo máximo de anticipación de las elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales no pueden ser antes de 2 meses, por eso se llevan adelante en octubre del año de renovación, justamente para evitar estas situaciones políticas. Es decir, que la elección general se tiene que llevar adelante en octubre. Y en noviembre, el caso de ser necesaria una doble vuelta, de acuerdo a la reforma. Esto se va a incluir en la reforma constitucional de 1994, tomando en cuenta esta experiencia, ¿no?, que significó anticipar las elecciones y luego generar como una especie de gobierno paralelo, para evitar esa situación. Por otro lado, como Menem asumió el 9 de julio de 1989, en un artículo complementario de la reforma del 94 se va a decir que esos meses van a ser considerados como primer mandato, es decir, que se va a incorporar ese plazo dentro del mandato presidencial. Se va a prorrogar como para establecer, digamos, una paridad respecto a que las elecciones generales a presidente y vice y renovación parcial de la Cámara de Diputados y Senadores se haga el traspaso en la misma fecha. Después eso va a tener otro segundo inconveniente en el futuro, que va a ser sobre todo con la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la República. Va a generarse también un quiebre. Bueno, dentro de ese contexto y en el marco de esa transición, también Alfonsín le va a proponer a Menem la posibilidad de indultar a los militares. El peronismo no va a aceptar. Pero una vez que asume el poder, en diciembre de 1989, bueno, acá me dicen que Alfonsín en el 86 hizo una visita protocolar al tercer cuerpo de ejército. Sí, porque vuelvo a insistir con esto, la idea del alfonsinismo fue realmente un juicio acotado. 3 primeras juntas, Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas, autodepuración de la Fuerza Armada. Eso fue, en realidad.
Entonces, también una vez que, bueno, la justicia ordenó ampliar los juzgamientos, etcétera, bueno, el alfonsinismo buscó esos mecanismos y procuró también, hay que decirlo dentro de ese contexto, porque yo creo que ese juzgamiento y esa forma de actuar de alguna manera fueron acordadas con las Fuerzas Armadas. Es decir, yo creo que en definitiva él, vuelvo a insistir, con respecto al peronismo, resultó una avanzada porque el peronismo planteaba la amnistía, es decir, hay que decir, Luder como candidato a presidente, bueno, planteaba la amnistía, es decir, no ningún tipo de juzgamiento. Alfonsín planteó un proceso de juzgamiento y representó en ese sentido un avance. Pero evidentemente el alfonsinismo procuró por todos los medios de retomar ese proyecto inicial, es decir, quedar con el juzgamiento de las 3 primeras juntas y con el informe final de la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas. Ese era el objetivo central y fundamental. Y después todo este proceso, vuelvo a insistir, cuando Alfonsín mandó al Congreso la ley de obediencia debida, él exhumó ese discurso preelectoral. Quienes dieron las órdenes, quienes las obedecieron y quienes excedieron en las órdenes recibidas. Entonces él va a sostener siempre de que siempre expresó la voluntad política de que hubo quienes obedecieron órdenes, que actuaron dentro del contexto de la obediencia de vida. Es decir, desde esa perspectiva, digamos, si uno piensa en la etapa qué significó o cuál era el frente al terrorismo de Estado, lo que proponía el peronismo, lo que proponía el alfonsinismo era un avance, pero a la vez era un avance acotado, limitado. Es decir, que lo que pretendía políticamente hablando era una reivindicación de las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas se pudieran presentar ante la sociedad, digamos, con una cara democrática. Después de juzgar a los responsables del terrorismo de Estado. Ese era el objetivo, ese era el proyecto político. Evidentemente esto no recibió, digamos, el aval de la justicia, porque estaba en debate el tema de la impunidad y tampoco la justicia quería quedar como que encubría a quienes habían actuado con determinado poder de mando y quedar solamente con el juzgamiento cuando, vuelvo a insistir, el plan criminal tal cual fue verificado, es decir, un plan destinado al secuestro, a la desaparición, a la muerte, a la detención clandestina, ¿sabes? Todo eso estaba perfectamente organizado y además estaban las propias órdenes escritas de las Fuerzas Armadas que daban autonomía a determinados jefes en distintos territorios. Ahora bien, también es lo que hay que decir es que, bueno, una cosa era juzgar, digamos, en diciembre de 1983 a los militares, sí, había una fragilidad institucional, bueno, que es lo que yo iba a decir, ¿no? Es decir, también el poder militar era un poder que no había cesado, digamos. Es decir, seguía activo ese poder militar que reivindicaba a lo actuado durante los años anteriores, digamos, a la recuperación democrática. Esto evidentemente que hacía que hubiera una institucionalidad limitada. Esto desde el punto de vista de la ciencia política ha sido muy estudiado y se ha definido como la transición democrática, ¿no? Que en realidad es un proceso donde la democracia no se consolida definitivamente de un día para otro, sino que es un proceso de consolidación. Y eso un poco explica esa situación de inestabilidad. Es decir, hay que decir que los militares llevaron adelante 2 levantamientos durante la presidencia de
Alfonsín y un levantamiento durante la presidencia de Menem, que fue el caso de Serlendín, del coronel Serlendín. Es decir, que los militares seguían con la idea de que tenían derecho a participar activamente en la política y en la toma de decisiones políticas, indudablemente. Entonces eso muestra un poco esta cuestión que acá un compañero señalaba de la fragilidad institucional. Había una situación de fragilidad institucional, eso era evidente, y que las Fuerzas Armadas no estaban bajo el control de la autoridad civil. Es decir, esto era bastante evidente. Pero por supuesto que mientras el alfonsinismo recibió, digamos, un fuerte apoyo popular, digamos, en el marco, sobre todo de la política de derechos humanos y de defensa de la democracia, el famoso discurso de la casa está en orden, felices Pascua, etcétera, representó también un quiebre de la relación de Alfonsín con la sociedad, a lo cual después se sumó la política económica de guerra y la hiperinflación, ¿no? Hubo distintos factores que influyeron. Ahora bien, en diciembre de 1989, Carlos Menem va a indultar a los procesados. Es decir, que todos los que quedaban sometidos a procesos, que eran, digamos, vuelvo a insistir, las altas jerarquías militares, la alta oficialidad, es decir, como decir, los casos de los generales, los casos de los de las altas autoridades de la Marina y del Ejército principalmente, terminan siendo indultados. Ese indulto es además un indulto que va a alcanzar a aquellos que estaban siendo juzgados como partícipes de las fuerzas militares de izquierda. Entonces, el discurso menemista va a ser un discurso de pacificación. Va a ser un discurso de pacificación. Porque va a indultar no solamente a los procesados por las Fuerzas Armadas, sino a los que tenían causas abiertas como consecuencia de lo actuado a través de las organizaciones, distintas organizaciones armadas. Eso fue, digamos, el contenido de ese indulto. Por supuesto que el indulto terminó de sellar la posibilidad de juzgamiento. Es decir, que obediencia debida, obediencia debida, indulto a procesados, es un conjunto de medidas que definitivamente clausuran la posibilidad de juzgamiento. Ese es el resultado. Sí indulta también a quienes participaron de Montoneros. Así es. Se produce el indulto de todo, de los procesos también llevados a la izquierda. Porque ¿cuál era la idea? Bueno, la pacificación nacional, que es generalmente este tipo de medidas. De indulto, por ejemplo, el indulto o la conmutación de penas lo tienen los jefes de poder ejecutivo, es decir, nacional o provincial, el presidente de la República o los gobernadores de provincia pueden indultar y conmutar penas en relación con la justicia provincial, ¿no? Con la sentencia de la justicia provincial. El indulto a procesados es una cuestión técnica que fue muy discutida. ¿Por qué? Porque el indulto perdona la pena, perdona la sanción, perdona la condena, pero mantiene el carácter delictivo del acto. ¿Cuál era la situación objetiva? Ninguno de esos militares indultados tenía condena. Entonces hay una fuerte línea doctrinaria que sostiene que el indulto a procesados es inconstitucional, que hace falta al menos una sentencia de condena no firme como para poder indultar técnicamente, porque lo que se indulta es la pena.
no se indulta, no hay pena, no habría técnicamente la capacidad de indultar. Bueno, el tema del indulto fue a la Corte en un doble sentido, digamos, en relación con el tema del indulto a los responsables del terrorismo de Estado. La Corte Suprema de Justicia va a decir que ese indulto es un indulto de carácter constitucional. ¿Por qué? Porque va a decir que es una atribución del presidente de la República y va a exhumar algunos antecedentes, uno de la época del caso Ibáñez, que es un caso de indulto durante la presidencia, creo de la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, donde se va a indultar en estos términos, es decir, a personas que todavía no estaban condenadas, es decir, que había indulto a procesados y que había algunos antecedentes en la historia argentina de indulto a procesados y que por lo tanto esto daba a entender que el indulto a procesados era legítimo aún no teniendo condena, vuelvo a insistir, aunque sea no firme. Pero por otro lado también algunos de los sectores digamos, de izquierda que estaban sometidos a proceso también se presentaron a la justicia diciendo que rechazaban el indulto y que querían ser juzgados. ¿Y qué dijo la Corte en ese caso? En ese caso dijo que el indulto era un beneficio irrenunciable. Es decir, que el beneficiario no podía decidir no aceptar el indulto. Con lo cual, en un sentido o en otro, es decir, en el sentido de indulto a los procesados responsables del terrorismo de Estado, es constitucional indultar aunque no tengan condena. Y en el segundo caso va a decir no se puede renunciar al indulto, es decir, rechazar el indulto y solicitar ser juzgado. Con lo cual el indulto, digamos, quedó firme en ambos sentidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Frente a esa situación que selló la posibilidad de juzgamiento, por un lado se va a recurrir a la instancia interamericana, que finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a decir en 1992, en el informe definitivo respecto a la Argentina, de que esos dispositivos, es decir, indulto, conmutación, indulto, obediencia debida y punto final, eran leyes contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos porque fundamentalmente afectaban el derecho de acceso a la justicia que justamente garantiza la Convención. No, acá me preguntan por qué no hubo responsable del terrorismo de Estado durante el gobierno de Isabel. Es decir, acá hay una cuestión, el terrorismo de Estado posterior a Isabel Perón, es decir, cuando se da el golpe militar en 24 de marzo de 1976, se desplaza a Isabel Martínez de Perón en el ejercicio de la presidencia de la República, que estaba en una ocupación, en un cargo de iure, es decir, como vicepresidenta, muere el presidente de la República y asume la presidencia de la República en el carácter de vicepresidenta y se transforma en presidenta en ejercicio. Bueno, acá habla, esto es otra cuestión. Acá se habla, bueno, del tema de la AAA, etcétera, etcétera. Ese juzgamiento, ¿qué va a pasar? Bueno, yo eso lo iba a explicar un poco porque tiene que ver con un proceso que se va a dar con posterioridad. Hasta
en este periodo que expliqué, siempre se habló del 76-83. Eso es lo que se habló, porque se habló de la responsabilidad militar y del terrorismo de Estado implementado por las Fuerzas Armadas después del golpe. Esta idea fue una idea dominante que a la vez se llevó a un extremo, que era que las desapariciones forzadas podían ser considerados delitos continuados, es decir, hasta que la persona no aparece o hasta que o que no aparece el cadáver, si no se identifica el cadáver, la desaparición forzada continúa. Con lo cual, la ley de obediencia debida podía eludirse en su aplicación después de septiembre de 1983. Bueno, la situación es que llevó al extremo de que se hacía presumir de que no existían ya más centros clandestinos de detención en la Argentina con la recuperación democrática. Y por lo tanto, si bien no se conocía el destino final de los desaparecidos, no se podía, digamos, lo que dijo el Procurador General de la Corte, que era el doctor Becerra en ese momento, es que eso hacía presumir que había fallecido. Sí, bueno, no hubo acuerdo también. Ahora voy a ir a esa situación, que no extraditaron a Isabel. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es la siguiente. Sí, la práctica de la desaparición forzada se aplicó antes del 76. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, una vez que se produce, porque esto tiene que ver, una vez que se produce este periodo, digamos, que se cierra con la ley de obediencia debida, punto final, y indulto a procesados, además, en diciembre de 1990, Menem va a indultar a los condenados de las juntas militares, es decir, a los que fueron condenados por la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Luego de eso, en el 92, la Comisión Interamericana va a sostener de que la ley de punto final, obediencia debida y indulto a los procesados son contrarios a la Declaración Americana y a la Convención Americana de Derechos Humanos, porque impiden el acceso a la justicia, aunque la Comisión no va a elevar ese caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a terminar ahí, va a terminar en la Comisión con el informe final de la Comisión Interamericana en 1992. A partir de 1995 en adelante se va a abrir un nuevo periodo que van a ser los llamados juicios por la verdad. Es decir, no va a haber persecución penal, pero ¿qué había dicho la Corte Interamericana ya en el primer caso contencioso, resuelto en 1986? Que las familias tenían derecho a conocer el destino final de las personas desaparecidas. Entonces los juicios por la verdad van a partir de esa afirmación. Es decir, no hay persecución penal, pero hay averiguación del destino final. Ese es el eje central de los llamados juicios por la verdad. En el caso particular del juicio por la verdad de Mar del Plata, que se inició en el año 2000, una de las decisiones que adoptó el Tribunal Oral Federal, donde se tramitó el juicio, es justamente ampliar la etapa previa, es decir, tomar 1975 como etapa preparatoria de lo que fue después el terrorismo de Estado. Esto, si bien no tenía contenido penal, digamos, fue un antecedente que abrió la posibilidad de juzgar al terrorismo de Estado más allá del 24 de marzo de 1976. Esto fue, es decir, averiguar qué había sucedido. En la práctica, por supuesto que había práctica de desaparición forzada
además, antes del 24 de marzo, pero además hubo, durante la etapa de Isabel Martínez, lo que se llamó los decretos de aniquilamiento de la izquierda armada. Con lo cual, esos decretos de aniquilamiento que se dictaron en 1975 y que realmente, en realidad, fueron firmados por quien en ese momento estaba sustituyendo a la presidenta, que estaba de licencia, era Rucauf. El doctor Rucauf fue el que lo suscribió. Fue el que lo suscribió esos decretos conjuntamente con el doctor Luder, que era presidente del Senado. Era presidente alterno del Senado. Y Rucauf era ministro del Interior. Esos decretos de aniquilamiento daban atribuciones a las Fuerzas Armadas para detener personas y, por supuesto, someterlas a interrogatorios, a tortura, etcétera, que eso no estaba habilitado concretamente, pero habría la posibilidad de que hubiera detenciones sin intervención de la justicia, es decir, sin intervención judicial. Sin intervención judicial. Entonces, al producirse esa situación, bueno, ya las Fuerzas Armadas comenzaron a aplicar, y hay casos producidos durante 1965 donde personas después eran colocadas a disposición de la justicia después de 15 días de haber sido detenidas por las Fuerzas Armadas. O a la inversa, situación de personas que habían sido detenidas por las Fuerzas Armadas y que habían sido liberadas por las Fuerzas Armadas sin intervención judicial, manifestando de que se entendía que no estaban implicadas, digamos, en la participación de las Fuerzas Armadas de izquierda. Entonces, ese proceso que va a incorporar, digamos, también lo que se denominó Operativo Independencia, que fue un operativo militar que se llevó adelante en la provincia de Tucumán por orden del gobierno de Isabel Martínez. También fue otro operativo que justamente llevó adelante la aplicación de estas metodologías, ¿no? Con la justificación de luchar contra determinada fuerza de izquierda, etcétera, armadas o grupos armados. Bueno, lo que hizo, cosa que después se demostró, digamos, judicialmente, lo que hicieron las Fuerzas Armadas es aplicar esa metodología, ¿no? La metodología de la detención arbitraria, de las muertes sumarias, los fusilamientos, las torturas, etcétera, etcétera. Entonces, y a eso se sumó también la existencia de la AAA, digamos, lo que se conoció como la AAA, es decir, que si bien la AAA es una organización que va a funcionar, digamos, a partir de 1973, es decir, que los primeros actos de la AAA se van a ubicar, digamos, en la recuperación de la democracia en 1973, se va a extender, digamos, durante los años subsiguientes. Y en general, eso va a ser un avance que va a ser la justicia, que es el periodo que viene después y que voy a explicar. Acá dice que, bueno, me preguntan si la AAA la creó Perón. El jefe de la AAA era el ministro de Bienestar Social. Ahora, el ministro de Bienestar Social era secretario privado de Perón en España. López Rega, justamente. Entonces, hay toda una situación, es decir, nunca se implicó concretamente a Juan Domingo Perón en la constitución de la AAA. Pero evidentemente hay un proceso político
un proceso político, primero, que es poco probable de que Perón no supiera que su ministro de Bienestar Social estaba llevando adelante una organización paramilitar clandestina destinada, digamos, en ese momento, sobre todo inicial, a perseguir a los legisladores de izquierda que habían ganado las elecciones en 1973. Por otro lado, Perón claramente había asumido una posición de apoyarse sobre los sectores de derecha del peronismo. A veces en los documentales históricos aparece un encuentro que Perón tiene con los legisladores de izquierda, es decir, sobre todo diputados de izquierda en la Argentina, que les dice: muchachos, no hay que sacar las patas del plato, como diciendo, bueno, y el que quiere otra cosa, que se vaya del peronismo. Con lo cual Perón definió también políticamente una situación. Bueno, acá me preguntan otra cosa. Bueno, ¿por qué si era de izquierda? Bueno, porque Perón cambió. El Perón del exilio fomentó la resistencia. Es decir, fomentó la resistencia. Y esa resistencia, estamos hablando del año 72, 71, 70, esa resistencia estaba representada fundamentalmente por los sectores de izquierda. Y dentro del peronismo, principalmente por montoneros, aunque después había otras fuerzas, como la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas. Entonces Perón fomentó la resistencia. Es decir, en sus discursos, que eso es muy interesante, justamente la obra que se llama La Hora de los Hornos, donde justamente se rescatan los discursos de Perón del exilio español, y donde fundamentalmente justamente destaca esa labor de resistencia que llevaron adelante los grupos de izquierda. Lo que pasa es que una cosa es el Perón, digamos, ese Perón, y después el Perón que regresa a la Argentina. Cuando ustedes saben, bueno, cuando Perón regresa a la Argentina se produce, es decir, la izquierda se moviliza muy fuertemente, pero también la derecha armada también se moviliza y se genera el famoso enfrentamiento en Ezeiza, que es con el retorno de Perón a la Argentina. Entonces ahí ya se desata, digamos, una confrontación entre sectores del peronismo, ¿no? Los sectores de izquierda, que en última instancia eran los que habían ganado las elecciones y sobre todo con la presidencia de Cámpora, digamos, que era el delegado de Perón en la Argentina, por lo tanto era un candidato aceptado por Perón, por supuesto. Pero donde los sectores de izquierda, digamos, se colocaron en funciones ejecutivas y legislativas, sobre todo en la Cámara de Diputados, de cierta importancia, de cierta trascendencia. Y otra cuestión es cuando Perón retorna a la Argentina en forma definitiva, a la Argentina, se produce la renuncia de Cámpora Solano Lima, las elecciones y la elección, digamos, en noviembre de 1973 de la fórmula Perón-Perón. Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón. Entonces, a partir de que Perón es presidente, él claramente se define a favor de la derecha. Y eso, de alguna manera, se va a terminar materializando con el discurso del 1 de mayo de 1974, donde
Perón justamente va a tratar, digamos, de jóvenes imberbes a los sectores de izquierda que silbaban a la burocracia sindical. Y Perón va a reivindicar esa burocracia sindical, diciendo que son los que han luchado durante décadas por el retorno al peronismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso va a definir una posición. En ese contexto, bueno, la labor de la AAA se fue multiplicando. Es decir, determinados diputados de izquierda fueron asesinados en la vía pública directamente, etc. Entonces, bueno, Perón era jefe de la AAA. Ahora, es una cuestión que nunca, porque es una cuestión de alguna manera política, ríspida. Pero indudablemente la AAA fue llevado adelante por quien era un colaborador estrecho de Perón. Porque es conocido, por ejemplo, que López Rega era el filtro de los contactos de Perón en España. Es decir, había que pasar por López Rega para decirle a López Rega, bueno, si vos podés, vos no podés. Es decir, no era un don nadie, ¿no? Y después fue ministro de Bienestar Social. Indudablemente, la AAA va a responder, digamos, incuestionablemente, a esa decisión de Perón de volcarse a la derecha. Sí, se produce, ese es otro fenómeno, el tema de la intervención de las provincias, por ejemplo. Entonces, la provincia de Córdoba, la provincia de Mendoza, van a ser intervenidas porque estaban justamente gobernadas por quienes pertenecían a esos sectores de izquierda, digamos, políticos de izquierda, del peronismo, y también se va a producir la renuncia del gobernador de la provincia de Buenos Aires y la asunción del vicegobernador, justamente dentro de este contexto. Entonces se va a producir claramente un desplazamiento político, un desplazamiento por la violencia de esos sectores de izquierda. Entonces hay como dos momentos políticos. Una cosa es el Perón del exilio y otra cosa es el Perón que retorna a la Argentina y a la puja que se lleva adelante. Es decir, nunca se juzgó, porque a la vez también es otra cuestión, es una cuestión que quedó sobre todo en el marco político, porque Perón termina falleciendo, digamos, en el ejercicio de la presidencia, con lo cual, profesor, aún si se hubiera avanzado en la investigación, no hubiera sido buen día. Posible llevarlo a la responsabilidad. Se escucha muy, muy lejos. Bueno, por eso, todo eso tiene que ver justamente con esta cuestión. Es decir, ¿por qué después se juzgaron? Se juzgaron porque se entendió que 1975 fue, como diríamos, un año preparatorio. Un año preparatorio del terrorismo de Estado. Un año preparatorio del terrorismo de Estado. Por el operativo Independencia, por la existencia de la AAA, por los decretos de aniquilamiento. Bueno, todo eso representa, digamos, que las Fuerzas Armadas adquirían un rol político-institucional que luego sumó la totalidad del poder después del golpe del 24 de marzo. Pero que lo actuado durante 1975 se ajustaba a ese plan criminal. Entonces, evidentemente, lo que se va a producir, y eso se va a producir después del 2013 en adelante, después del 2013 en adelante, es que esos actos van a ser juzgados. Y además hay otros actos que van a ser anteriores, como dije, en la medida
en que se va a implicar el concepto de delito de lesa humanidad como delito imprescriptible, también se va a juzgar el tema de los hechos de Trelew, por ejemplo, ¿no? Los fusilamientos de Trelew, porque en definitiva lo que va a hacer el ejército con aquellos que no van a poder salir del territorio nacional y se van a entregar en el aeropuerto de Trelew es a fusilarlos a todos. Entonces, eso también se consideró delito de lesa humanidad y fue juzgado. Pero, y estamos hablando de la dictadura militar anterior, ¿no? 1966-1973. Porque estos hechos sucedieron en 1972 en la Argentina. Entonces, el concepto de delito de lesa humanidad también en la medida en que había un plan sistemático, había una dictadura, etcétera. Sí, Lanusse era el presidente, el general Lanusse. Era el presidente de la República en el 72. Entonces, eso va a llevar al juzgamiento, digamos, porque se va a entender que en 1975 fue en última instancia un proceso preparatorio donde se cometieron delitos de lesa humanidad. Y esos delitos, bueno, se cometieron, entre otros, por la AAA, que también en el caso particular de Mar del Plata, esos responsables fueron juzgados en la Argentina, ¿no? En los cuales fue condenado De Marchi a cadena perpetua y ha fallecido recientemente. Es decir, que esos hechos también fueron juzgados como delitos de lesa humanidad cometidos en ese contexto que sea la etapa preparatoria que tiene que ver con la dictadura militar posterior. Ahora bien, ¿qué va a suceder con posterioridad? Bueno, se abren los juicios por la verdad, eso va, por ejemplo, en el caso particular de Mar del Plata, el juicio por la verdad se va a extender entre el año 2000 y el año 2007. Eran procesos que no tenían contenido penal, que lo que pretendían era la averiguación del destino final de las personas desaparecidas, ese era el objetivo, y que tuvo un aspecto importante por lo que sucedió a posteriori. Vuelvo a insistir, en cada momento, cuando se llegó a la constitucionalización del indulto, del punto final y de la obediencia de vida, es decir, la aceptación, había muy pocas probabilidades de que alguien pensara de que los juicios se iban a reabrir. Esa es la realidad. Cuando se desarrollaban los juicios por la verdad, sucedía exactamente lo mismo. Es decir, se veía como una estrategia posible dentro de un contexto en el cual la apertura de los procesos penales no iba a ser posible. Como no, en ese contexto se presentaron muchos testigos que nunca habían declarado, que nunca se habían presentado a la justicia. Y esto después tuvo una repercusión frente a la reapertura de los procesos penales. Es decir, porque esos testigos que se presentaron en los juicios por la verdad luego fueron citados a las causas penales que se reabrieron. Entonces eso permitió, los juicios por la verdad permitieron también ampliar el plexo probatorio de los hechos del terrorismo de Estado. Sobre todo con testimonios de testigos que no eran ni víctimas del terrorismo de Estado o familiares de las víctimas, sino vecinos, terceros que vieron determinados procedimientos, etc. Bueno, todo eso sirvió también. El juicio por la verdad luego va a ser como un reservorio probatorio que va a tener repercusiones hacia el futuro.
En el año 2003, es decir, cuando Néstor Kirchner asume la presidencia de la República, que también va a ser una asunción presidencial anticipada, porque de la Rúa va a renunciar, se va a designar, digamos, al gobernador de San Luis como presidente por un término limitado de tiempo para llamar a elecciones. Aparentemente Rodríguez Sá quería quedarse más tiempo de lo que se había fijado originariamente. Los gobernadores le retiran su respaldo a Rodríguez Sá. Eso estuvo interesante porque fue acá en Chapadmalal, digamos, donde fue un epicentro de ese desenlace, porque Rodríguez Sá se encontraba acá en la residencia de Chapadmalal en ese momento. Asume Duhalde como presidente hasta la finalización del periodo presidencial de la Rúa, pero a la inversa Duhalde anuncia que se va a ir antes desde la finalización. Es decir, que en vez de irse el 10 de mayo del 2003, dice que se va a ir el 25 de mayo del 2003. Por lo tanto, se llama elecciones anticipadamente. Esas elecciones tienen características muy particulares. ¿Por qué? Porque frente a la premura temporal, se permite que los partidos políticos, que un mismo partido político presente más de una fórmula, que es lo que caracterizó esa elección. Entonces el peronismo se va a presentar con 3 fórmulas, que son la de Menem Romero, que va a ser la de Kirchner Scioli, y que va a ser la de Rodríguez Sá como candidatos. Y se va a dar la paradoja de que la doble vuelta se va a establecer entre candidatos de un mismo partido. Es decir, en el caso de Menem, en el caso de Kirchner, eran binomios del mismo partido. Y finalmente se va a dar una situación particular, que es que como ninguno va a obtener el 40%, todos van a obtener menos del 40%, debía haber un balotaje entre los dos más votados, que eran Menem Romero, Kirchner Scioli. ¿Y qué sucedió en ese contexto? Menem, que había sacado más votos, es decir, que había sacado más votos que Kirchner, se baja del balotaje y por lo tanto Kirchner queda, digamos, como presidente electo con el 22% de los votos, con una minoría. Y eso se produce su asunción el 25 de mayo del 2003. Cuando se produce ese interreño, en el 2003, también va a haber una resolución del Congreso Nacional que va a dictar la nulidad absoluta de la ley de obediencia debida y de punto final, basado sobre todo en los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales la Argentina era parte, empezando por la Convención Americana de Derechos Humanos, que como ya expresé, la Comisión Interamericana había dicho que eran contrarios a la Convención, y la Argentina formaba parte de la Convención desde 1984, 5 de septiembre de 1984, por lo tanto esas normas eran contrarias a las disposiciones convencionales vigentes al momento de su dictado. Esto llevó al Congreso de la Nación a dictar la nulidad insanable y absoluta de las leyes de punto final y obediencia debida, es decir, a través de una ley. Esa ley va a ser luego impugnada constitucionalmente, pero va a ser un punto de partida para la reanudación de los procesos judiciales.
¿Por qué? Porque una vez que se dicta esa nulidad por el Congreso, los procesos que habían quedado paralizados con las leyes de punto final, obediencia debida e indulto, y que estaban en curso, se reabrieron. Ese fue el primer periodo, o la primera etapa. Esas causas se reabrieron. Por supuesto que en el marco de esas causas que se reabrieron, por supuesto que también los imputados procesados manifestaban de que estaban alcanzados por el beneficio de la ley de obediencia debida o de punto final o por el indulto presidencial y que evidentemente no podían ser juzgados. Porque en el derecho penal existe un principio general que es ley penal más benigna, es decir, que el imputado se puede ver beneficiado por la ley penal más benigna. Y entonces el punto final o la obediencia debida eran ley penal más benigna. Por ende, ahí surgía la necesidad de declarar la nulidad absoluta de esas normas, es decir, como que esas normas nunca existieron como tales, ¿no? Que es lo que hizo el Congreso. Pero por supuesto ellos van a impugnar esa ley y van a plantear ese beneficio. Eso va a llevar, en el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2005, en el caso Simón, a que la Corte justamente va a confirmar no solamente la ley, sino que va a declarar esa nulidad absoluta e insanable. Eso es lo que se va a establecer en ese momento. Entonces, al declararlo así, la Corte, eso confirmó, digamos, la continuidad de esos procesos. Bueno, vamos a dejar acá y en la clase de mañana vamos a terminar, digamos, con este tema de la impunidad y vamos a hablar un poco de la reparación en materia de derechos humanos de acuerdo a los criterios de la Corte Interamericana. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana, profe. Chao, chao, chao.